Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es El Cuarto de Atrás. No olviden que además de estos cuentos que ustedes pueden oír en mi podcast El Cuarto de Atrás en Spreaker o en Spotify, también pueden ver todo mi contenido suscribiéndose de manera gratuita a mi canal de YouTube El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico, para que me encuentren más fácil. También pueden seguirme en mi cuenta de Instagram El Cuarto de Atrás 1, donde además del video del podcast también podrán ver todo el contenido que voy subiendo constantemente alrededor del escritor o de la obra del escritor invitado, porque en El Cuarto de Atrás cada semana invitamos a un escritor y leemos 2 de sus cuentos, ensayos, relatos, partes de su novela, una en el podcast y otra en el video, para que podamos conocer un poco más del estilo y la forma de escribir del escritor invitado. Esta semana hemos invitado a la escritora Mariluz Kschnitz. Mariluz Kschnitz es una escritora alemana nacida en 1901, quien en vida gozó de gran prestigio y obtuvo numerosos premios y reconocimientos literarios. Fue reconocida por la crítica como autora clásica, aún estando en vida. Vivió la situación política alemana de la primera mitad del siglo XX y sus obras reflejan el desasosiego de quienes vivieron bajo el nazismo sin atreverse a ejercer oposición clara y luego sufrieron la derrota de su país en la Segunda Guerra. Sus relatos son oscuros con la sensación permanente del vacío que acecha. A pesar de que escribía según la tradición en su forma literaria, la fuerza de sus imágenes y la honestidad que reflejan sus obras la convierten en una personalidad singular, novedosa, capaz de atrapar al lector con un magnetismo intenso. Murió en 1974. El cuento que hoy vengo a leer se llama La niña gorda y dice así. Fue a finales de enero, poco después de las vacaciones de Navidad, cuando la niña gorda vino a mi casa. Durante ese invierno yo había empezado a prestar libros a los niños de la vecindad, quienes un día determinado de la semana podían venir a cogerlos o bien a devolverlos. Naturalmente yo conocía a la mayoría de estos niños, pero a veces llegaban otros que no vivían en nuestra calle. Y aunque gran parte de ellos se quedaba el tiempo justo para cambiar de libro, otros sin embargo se sentaban y allí mismo comenzaban a leer. Entonces yo me volví a mi escritorio y continuaba trabajando, y los niños se quedaban sentados en la mesita junto a la librería. Su compañía, lejos de molestarme, me resultaba agradable. La niña gorda vino un viernes o un sábado. En cualquier caso, no era el día asignado para el préstamo. Yo tenía la intención de salir y me disponía a traerme a la habitación un pequeño tentempié que me acababa de preparar. Poco antes había recibido visita y ésta probablemente habría olvidado cerrar la puerta de la calle. De modo que hallé de repente a la niña gorda frente a mí. Justo cuando, tras haber dejado la bandeja sobre el escritorio, me volví a la cocina a por algo más. Era una niña de unos 12 años que llevaba un abrigo de paño viejo, unas polainas negras hechas a mano y 2 patines colgados de un cordón. De algún modo me resultaba familiar, pero no del todo, y como había entrado sin hacer ruido, me había asustado. —¿Te conozco? —pregunté sorprendida. La niña gorda no dijo nada. Simplemente se quedó allí, quieta, con las manos apoyadas sobre su barriga redonda, mirándome desde sus ojos claros y acuosos. —¿Te gustaría coger un libro? —pregunté. De nuevo la niña gorda nada respondió. Sin embargo, este hecho no me sorprendió demasiado. Estaba acostumbrada a la timidez de los niños y sabía que había que ayudarlos. Así que cogí algunos libros y los coloqué delante de la niña desconocida. Acto seguido me dispuse a rellenar una de las fichas que utilizaba para registrar los préstamos. —¿Cómo te llamas? —le pregunté. —Me llamo la gorda —dijo la niña. —¿Quieres que yo también te llame así? —preguntó. —Me da igual —dijo la niña. No respondió a mi sonrisa y ahora creo recordar que su rostro en ese momento se torció en un gesto de dolor, gesto al que yo sin embargo no di importancia alguna. —¿Cuándo naciste? —seguí preguntando. —En Acuario —dijo la niña tranquilamente. Esta respuesta me hizo gracia y la apunté en la ficha un poco en medio en broma, y entonces me volví de nuevo hacia los libros. —¿Buscas algo en especial? —pregunté. Me di cuenta de que la niña desconocida
No miraba en absoluto a los libros, sino a la bandeja donde yo había puesto el té con los panecillos. «A lo mejor te gustaría comer algo», dije apresuradamente. La niña sintió, y en su asentimiento había algo de enfermizo, como si se sorprendiera de que yo hubiera llegado en ese momento a tal conclusión. Empezó a devorar un panecillo tras otro, y lo hizo de una manera singular de la que sólo después fui consciente. Después se sentó de nuevo y paseó su mirada apática y fría por la habitación. Había algo en ella que me irritaba y me causaba aversión. Sí, en realidad, yo había comenzado a odiar a esa niña desde el principio. Todo en ella me repelía, sus miembros perezosos, su cara rellena y bonita, su forma de hablar soñolienta a la par que arrogante. Y pese a que había decidido renunciar a mi paseo por ella, no la traté de ningún modo amablemente, sino de forma cruel y fría. ¿Acaso podríamos tachar de amable el que yo me sentara en mi escritorio para trabajar y que por encima del hombro le dijera «ponte a leer», sin saber en realidad siquiera si la niña desconocida quería leer? Y allí estaba yo, sentada, intentando escribir sin conseguirlo, porque tenía un extraño sentimiento de incomodidad, como cuando se quiere averiguar algo y no se consigue, y se sabe que hasta que no se logre, nada puede ser como antes. Pude aguantar así un rato, pero no mucho más. Entonces me volví e inicié una conversación en la que solo se me ocurrían las preguntas más tontas. ¿Tienes hermanos?, le pregunté. Sí, dijo la niña. ¿Te gusta ir a la escuela?, le pregunté. Sí, dijo la niña. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cómo?, preguntó la niña. ¿Qué asignatura?, le pregunté desesperada. No sé, dijo la niña. ¿A lo mejor lengua?, le pregunté. No sé, dijo la niña. Yo jugueteaba con el lápiz entre mis dedos y en mi interior crecía un sentimiento, algo horrible que no tenía que ver en absoluto con la aparición de la niña. ¿Tienes amigas?, pregunté temblando. Oh, sí, dijo la niña. ¿Alguna será tu mejor amiga?, le dije. No sé, dijo la niña, y de la manera en la que estaba sentada, dentro de su abrigo de paño, parecía una gruesa oruga. Y también como una oruga había comido, y como una oruga comenzaba de nuevo a olismear. No voy a darte nada más, pensé, invadida por un sorprendente deseo de venganza. Y sin embargo fui en busca de pan y embutido, y la niña los miraba fijamente con una expresión anodina y empezó a comer de nuevo, como lo hacen las orugas, lenta y pertinazmente, como compelida por un impulso interior, mientras yo la contemplaba, hostil y en silencio, pues había llegado a un punto en el que todo en ella comenzaba a incomodarme y a molestarme. ¡Qué niña más tonta y más blancuzca! ¡Qué cuello vuelto más ridículo!, pensé, mientras la niña se desabotonaba el abrigo tras terminar de comer. Me senté de nuevo a trabajar, pero entonces oí a mis espaldas a la niña relamerse lentamente. Este ruido recuerda precisamente al perezoso roznar de un oscuro estanque en algún lugar del bosque, y me hizo pensar en toda la acuosidad insulsa de la naturaleza humana, en todo lo pastoso y lo turbio de ésta, y me puso de muy mal humor. ¿Qué quieres de mí?, pensé. Vete, vete. Y tuve el deseo de echar a la niña de la habitación con mis propias manos, como se espanta a un animal molesto. Pero no la eché, sino que hablé de nuevo con ella, sin abandonar el tono desagradable de antes. ¿Vas ahora al hielo?, le pregunté. Sí, dijo la niña gorda. ¿Sabes patinar bien?, pregunté al tiempo que señalaba sus patines que todavía colgaban de su brazo. Mi hermana sí sabe patinar bien, dijo la niña, y de nuevo asomó a su rostro una expresión de dolor y de tristeza a la que una vez más no presté ninguna atención. ¿Cómo es tu hermana?, pregunté. ¿Se te parece? ¿Qué va?, dijo la niña gorda. Mi hermana es muy delgada y tiene el pelo moreno y rizado. En verano, cuando nos vamos al campo, se levanta las noches que hay tormenta y se sienta arriba, sobre la barandilla de la galería más alta y canta. ¿Y tú?, pregunté. Yo me quedo en la cama, dijo la niña. Yo tengo miedo. Tu hermana no tiene miedo, ¿verdad?, dije yo. No, dijo la niña. Ella nunca tiene miedo. Ella salta también desde el trampolín más alto, salta de cabeza y nada muy lejos.
—¿Y qué canta tu hermana? —pregunté con curiosidad. —Canta lo que quiere —dijo tristemente la niña gorda—. Ella escribe poemas. —¿Y tú? —pregunté. —Yo no hago nada —dijo la niña. Y entonces se levantó y dijo: —Me tengo que ir. Le di la mano y sobre ella posó sus dedos gordos, y no sé qué es lo que sentí exactamente. Algo así como un requerimiento a seguirla, una llamada imperceptible, urgente. —Ven por aquí alguna otra vez —dije por decir algo, y la niña seguía callada y me miraba con sus fríos ojos. Y entonces se fue, y me tendría que haber sentido aliviada. Pero apenas escuché cerrarse la puerta de la calle, salí también yo al corredor y me puse el abrigo. Bajé corriendo las escaleras y alcancé la calle justo en el momento en el que la niña desaparecía tras la esquina más próxima. Tengo que ver cómo patina esta oruga, pensé. Tengo que ver cómo se mueve en el hielo esta albóndiga. Apresuré mis pasos para no perderla de vista. Había sido poco después del mediodía cuando la niña gorda había entrado en mi habitación y ahora empezaba a anochecer. Aunque yo había pasado algunos años de mi niñez en esta ciudad, ya no me sabía orientar bien, y mientras me esforzaba en seguir a la niña, pronto dejé de saber por dónde íbamos y las calles y las plazas que ante mí aparecían me resultaban totalmente desconocidas. También noté un repentino cambio en el aire. Había hecho mucho frío, pero sin duda ahora comenzaba el deshielo y con tal vehemencia que la nieve se precipitaba desde los tejados y en el cielo grandes nubes desde el sur proseguían su camino. Salimos a las afueras de la ciudad, allí donde las casas están rodeadas de grandes jardines. Y después ya no había ni casas. De pronto desapareció la niña tras una pendiente descendiente. Y donde yo esperaba encontrar una pista de patinaje, alegres tenderetes, luces enarcadas y una superficie brillante inundada de gritos y músicas, se me ofreció un paisaje totalmente diferente. Allí abajo estaba el lago, en cuyas orillas habían edificado de un tiempo a esta parte. De eso estaba convencida. Pero no, el lago aparecía solitario, cercado por oscuros bosques y con la misma apariencia que tenía en mi niñez. Esta inesperada visión me conmovió de tal manera que casi perdí a la niña de vista. Pero la divisé de nuevo. Estaba en cuclillas en la orilla, intentando apoyar una pierna sobre la otra para ajustarse con una mano el patín al pie y con la otra girar la llave. La llave se le cayó un par de veces y luego la niña se desplomó hasta quedarse a cuatro patas, resbalando hasta el cielo, donde se revolvió como si fuera un sapo. Por otro lado, cada vez oscurecía más. El embarcadero que se extendía sobre el agua a pocos metros de la niña aparecía muy ensombrecido sobre la amplia superficie que brillaba como la plata, pero no de forma regular, sino un poco más oscuro allí y acá, y en esas manchas oscuras se podía apreciar que había comenzado el deshielo. —¡Pero date prisa! —grité impaciente, y la gorda realmente en ese momento se apresuró, pero no a causa de mi requerimiento, sino porque alguien junto al largo muelle le hacía gestos y le gritaba: —¡Ven, gorda! Alguien que allí trazaba círculos, una figura ligera y clara. Pensé que ésta tenía que ser su hermana, la bailarina, la cantante de las noches de tormenta, la niña de mi corazón, y enseguida llegué al convencimiento de que no me había traído hasta aquí otra cosa que ver a esa criatura encantadora. Al mismo tiempo, sin embargo, fui consciente del peligro en el que se encontraban las niñas. Y empezaron de pronto esos extraños gemidos, esos profundos lamentos que parecen salir del interior del lago antes de que el hielo se resquebraje. Esos quejidos recorren las profundidades como un escalofriante llanto, y yo lo oía y las niñas no. No, ciertamente no lo oían. De otra manera, la gorda criatura asustadiza no habría venido hasta aquí, no se habría esforzado con sus burdos y desatinados embates por salir hacia afuera, y la hermana no le hubiera llamado la atención desde lejos, ni se habría reído ni girado como una bailarina sobre la punta de sus patines para ejecutar una vez más su bella figura del 8. Y la gorda hubiera evitado las manchas oscuras que ahora tanto miedo le daban cruzar,
y la hermana no se hubiera incorporado de pronto para seguir patinando lejos, lejos, hasta alguno de esos entrantes pequeños y solitarios. Yo podía ver perfectamente todo esto porque había empezado a caminar por el embarcadero, adentrándome poco a poco. Aunque los tablones estaban congelados, pude avanzar más rápido que la gorda allí abajo, y cuando me volví, pude observar su rostro, que tenía una expresión apática a la par que melancólica. También pude ver las grietas que ahora se multiplicaban por todas partes y por las que emergía un poco de agua espumosa como la que asoma a los labios de un enloquecido. Naturalmente, también pude ver cómo el hielo se resquebrajaba debajo de la gorda. Esto ocurrió justo en el lugar donde antes había danzado la hermana, a pocos palmos del final del embarcadero. Debo aclarar enseguida que este resquebrajamiento no suponía peligro alguno para su vida. El lago se congela en varios niveles, y el segundo nivel, que estaba bien sólido, apenas distaba 1 metro respecto del primero. Todo lo que ocurrió fue que la gorda se hallaba hundida 1 metro al agua. Cierto es que se trataba de agua helada, cubierta de témpanos deshechos, pero que si avanzaba algunos pasos a través del agua, podía alcanzar la pasarela y salir por ahí, y yo misma podría ayudarla. Sin embargo, en ese momento pensé que no lo conseguiría, y así parecía ser, que no podía conseguirlo. Asustada de muerte como estaba, realizando torpes movimientos, el agua corría a borbotones a su alrededor, y el hielo se rompía bajo sus manos. Un acuario, pensé, ahora se hundirá, y no sentí nada en absoluto, ni la mínima compasión, no me inspiraba ningún sentimiento. Y en ese momento la gorda movió hacia arriba la cabeza, y como ya era noche cerrada y la luna había aparecido tras las nubes, pude ver con nitidez que algo en su rostro se había transformado. Eran los mismos rasgos, y sin embargo no eran los mismos, se habían desgarrado por la voluntad y la pasión, como si ella, tras mirar a la muerte de cerca, se hubiera bebido toda la vida ardiente del mundo. Sí, esto era lo que yo creía, que la muerte andaba cerca y que esto era el final. Me incliné sobre la baranda y observé la blanca faz debajo de mí, y como una imagen en un espejo me devolvió la mirada desde la marea oscura. La gorda, entretanto, había alcanzado el poste. Extendió sus manos y comenzó a salir. Se asió con mucha habilidad a los clavos y ganchos que de la madera sobresalían. Su cuerpo pesaba demasiado y sus dedos sangraban, y se cayó de nuevo, pero solo para empezar otra vez desde el principio. Fue una larga lucha, una terrible batalla por la liberación y la transformación, como la rotura de una cáscara o de un capullo que yo observaba. Y ahora sí que hubiera querido ayudar a la niña, pero ya no necesitaba ayuda alguna. Lo había comprendido. Del camino de regreso a casa esa misma noche no recuerdo nada. Solo sé que en la escalera le conté a una vecina que en algunas lindes del lago todavía crecían herbazales y se alzaban bosques oscuros, y que ella me contradijo, no existía tal cosa, y que encontré revueltos los papeles sobre mi escritorio, y en algún lugar entre ellos había una foto pequeña y antigua en la que yo aparecía con un vestido blanco de lana de cuello vuelto, con ojos claros y acuosos, y muy gorda. Y hasta aquí va este cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó la historia, no olviden darle me gusta, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Aquí los espero con una nueva lectura. Gracias.